Pero antes de eso, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos el día de ayer. ¿No? Bueno, parece que no. Entonces, vamos a ver a continuación. Ya deberían de estarlo viendo. Son unos archivos en PDF. Y como pueden ver, es un curso por parte de Bell Helicopter sobre reglaje, o en inglés es rigging, R-I-G-G-I-N-G, rigging o reglaje. Esto aplica para cables de control, ¿ok? Solo que no encontré información como tal para el helicóptero de cables de control, porque como les comenté ayer, eso ya no existe en aviación, bueno, en helicópteros más que para el control de combustible, pero sí existe para los tubos de control de tanto del motor como de los controles de vuelo, ¿ok? Entonces, vamos a ver rápidamente este PDF y además este de aquí, que es uno de adiestramiento que nos dio PGR, y este en específico nos habla de los controles de vuelo. Este de aquí es control de NG, es decir, de la turbina generadora de gases. En otras palabras, ese es el control que se tiene para el flujo de combustible en el motor y que podemos controlar desde el acelerador de tipo motocicleta. Ok, entonces vamos a ver este de aquí y además vamos a ver el reglaje que se le tiene que hacer a los tubos de control. Ok, bien, es muy rápido porque de estos dos PDFs ustedes van a obtener su segunda tarea. Se las voy a dejar de una vez, pero esta tarea van a tener pues 2 semanas para entregarla, que sería hasta el 27 de julio. La tarea que hoy les voy a dejar, que tiene que ver con estos dos PDFs, la van a poder entregar hasta el 27 de julio. Obviamente si la tienen antes, pues qué mejor. Pero van a tener todo ese tiempo para esta tarea, que es la tarea número 2. ¿Ok? Bien, nos habla del control colectivo. El colectivo es el control que nos ayuda a elevar o a descender la aeronave. Y podemos ver aquí, no sé si algunos se acuerdan, vamos a hacerlo tal vez un poquito más chico, que el control colectivo, esta es la cabina de mando, ese es el control cíclico. Aquí está el control colectivo, ¿no? Que es este de aquí. ¿Se acuerdan que el control colectivo es el que tiene esta palanca, que nada más sube y baja? Que de hecho el lado del piloto, del copiloto, perdón, tenía rota esta palanquita por aquí. No sé si algunos lo recuerdan y que estaba medio tumbada, ¿no? Bien, ese es el control colectivo, es el que nos ayuda, como ya mencioné, a ascender o a descender en la aeronave. Va a mover a este tubo, que es un tubo conocido como tubo de torque, o bueno, aquí lo tradujeron como eje intermedio, que es este de aquí. ¿Ok? Y lo que esté en color rojo como naranja son los tubos que nosotros vamos a poder modificar en distancia. Es decir, los vamos a poder hacer más largos o más cortos dependiendo de lo que nos diga el manual de mantenimiento. Porque como en algún momento se los dije, resulta que a pesar de que tienen muchos controles de calidad cuando se fabrican estas aeronaves, no todas las piezas son exactamente iguales, pueden variar por milésimas de pulgada y esas milésimas pueden afectar. Para solucionar eso, todas las compañías de aviación que fabrican algo, algún componente o alguna aeronave, decidieron poner, en el caso de esa aeronave, que utiliza tubos de control y no cables de control, pues precisamente elementos que se pudieran modificar en su elongación, es decir,
los que se pueden hacer más largos o más cortos. Pero no se fían solamente de un componente, siempre tienen por lo menos dos. En este caso, para el control colectivo, tienen este tubo de control y esta pequeña, se le llama link, este pequeño link que también puede ser modificado en distancia. ¿Cómo se modifica? Pues tiene unas tuercas al inicio y al final, y esas tuercas se pueden abrir o se pueden cerrar, y eso hace que se haga más larga o más corta tanto el link como el tubo de control. En el caso del control cíclico, que se acuerdan es esta palanquita que es para moverse hacia los lados adelante y atrás, se mueve a través de este yugo y va a tener todos estos tubitos naranjas para poder ser cambiados en distancia. Acuérdense que cuando destapamos el área de asientos de piloto y copiloto, podíamos acceder a esto de aquí, a este yugo. Y esto de acá, junto con este, son los tubos que están en el cuarto de escobas, que están, digamos, en la espalda y en medio del área de pilotos. Esos tubos suben hasta el piso de la transmisión y es donde están precisamente los servoactuadores. Y estos a su vez pues mueven pues el plato principal o mejor dicho el plato oscilante. ¿Ok? Como pueden ver también aquí solo para propósitos de adiestramiento. Por eso estamos viendo primero este antes de este que es un poquito más técnico. Nos explica qué es el control colectivo. El centrado del control cíclico, que también es importante, tiene un perno NAS 1305 que es para centrar el control cíclico que no se mueva cuando le estamos dando mantenimiento. Y después nos vuelve a explicar pues los tubos, ¿no? Los tubos que se pueden cambiar en distancia. Acuérdense que lo que les estoy diciendo aquí, estos tubos naranja, en aviones pequeños como los Cessnas o algunos Beechcraft, se reemplazan, en lugar de tubos, son cables de control. ¿Ok? Entonces, supongamos que en lugar de ser tubos sean cables de control, ¿no? Para hacer una analogía correcta. En este caso, como les mencioné, tiene unas tuercas al principio y al final del tubo de control que se pueden abrir o cerrar para hacer más largo o más corto el tubo de control. En el caso de los cables de control, ¿se acuerdan que vimos unos, no sé, como unas grapitas o algo así, que se decía que eran tensores? Pues esos tensores hacen la función que tienen estas cuerdas, estas tuercas, hacer más largo o más corto el cable de control. Que en el caso de los cables de control, pues siempre es hacerlo un poquito más corto, ¿no? Porque con el tiempo, pues se desgasta y tiende a hacerse más largo. En un tubo de control, pues no, porque no es tan fácil que se pueda estirar, por así decirlo. Esta es otra imagen, un poco más completa, pero este es de todo el control cíclico, copiloto y piloto. ¿Se acuerdan? Este es el que está roto, si no me equivoco. Y se mueven a través del tubo de torque, que es este de aquí, este tubote amarillo. Bueno, es amarillo, ¿no? Y todo eso está oculto por los asientos de los pilotos. Y el tubo que es ajustable es este que está aquí marcado con estas líneas, incluso aquí les dice tubos de control. En es un tubo largo, obviamente no lo ponen a escala, pero es un tubo largo que va desde la base hasta la parte de arriba donde están los servoactuadores. Y este link es el que se ajusta para mover al plato universal o al plato oscilante. Y este es el que nos va a ayudar a subir o bajar la aeronave aerodinámicamente. Ok, aquí es un poquito más de lo mismo, cómo está armado. Y aquí nos está hablando del control cíclico. Nuevamente, el control colectivo solo tiene un tubo de control en medio. El control cíclico tiene dos, que son los externos. Y estos a su vez mueven a los cuernos del plato oscilante. ¿Se acuerdan que aquí había dos cuernitos? Son los que mueven precisamente el control cíclico. El control colectivo está aquí en medio y mueve un link que está aquí en medio.
Y en el caso del control cíclico, los únicos tubos de control que se pueden ajustar son los que están en el cuarto de escobas y los que conectan a estos bell crank a los cuernos del plato universal o del plato oscilante. Ok, estos 4 son los que en el control cíclico de un helicóptero se pueden ajustar y son los que, haciendo la analogía, serían los cables de control con tensores que podrían modificar su distancia. Ok, esto solo se los estoy mostrando, nuevamente dice propósitos de adiestramiento, es una especie de pequeña introducción para que ahorita que veamos que ya es más técnico, pues identifiquen a qué me estoy refiriendo. ¿Ok? Esto es un bell crank, acuérdense que es una pieza como una especie de triángulo que cambia la dirección del movimiento vertical a horizontal y viceversa. Cómo está armado el control cíclico. Aquí nos muestran nuevamente en naranja el tubo de control que es ajustable, que como les digo, el ajuste está aquí, al inicio o al final. Vamos a ver. Este es el control ajustable para el rotor de cola. Este sería como el cable de control que va hacia los timones de profundidad y de... ¿Cómo es el otro? Profundidad y de dirección, ¿no? O sea, el vertical y el horizontal, el empenaje completo. Solo que aquí también es un tubo, pero ya quedamos o ya acordamos que vamos a simular que estos son cables de control, ¿no? Estos que están en naranja y rayados son los que se podrían ajustar con los tensores y en este caso que son tubos, nuevamente se ajustan con cuerdas. ¿Okay? Este tubo va por debajo de la máquina. Después aquí con este bell crank justo en la parte de atrás de los asientos de... no, eso es en el... ¿Cómo se llama? Eso está en el cuarto de escobas también. Este bell crank. Pero no se ajusta. ¿Se acuerdan que en el control cíclico y el colectivo, los tubos que están en el cuarto de escobas son los que se pueden ajustar? Pues el de rotor de cola no. Se junta con otro bell crank, después con otro. Y de aquí, esto pasa por arriba. Esto está en el techo de la aeronave. Y esto de aquí ya es la parte de atrás. Aquí está el asiento de los pasajeros. Y de aquí es un tubo largo de control que se puede ajustar y después nos dirigimos totalmente hacia el rotor de cola. Como pueden ver, hay 1, 2, 3 tubos ajustables en el rotor de cola. Para el rotor de cola en un helicóptero de este tipo hay 3 tubos de control ajustables. Para el control cíclico hay 4 y para el control colectivo hay 2. Nada más como dato para que lo tengan ahí presente, ¿no? Nuevamente el bell crank, ya saben que cambia la dirección de movimiento de horizontal a vertical y viceversa. Este es un tubo que se puede manipular. De aquí, vamos a hacerlo más grande. De aquí, esta tuerca que se señala aquí, esa de ahí, es la que se va a modificar, ya sea para la izquierda o la derecha, o sea, se va a abrir o se va a cerrar, para hacer más largo o más corto este tubo. Y eso va a hacer que cambie la dimensión completa del tubo y a su vez que modifique todo la distancia que hay entre el control y las superficies de control. Tiene que ser muy, pero muy preciso todo esto, porque hasta por una milésima de pulgada que esté desviado o que esté fuera de parámetro, puede haber vibración o alguna situación ahí peligrosa. Aquí lo pueden ver, como dice que del centro de esta tuerca hacia el piso, aquí dice incluso piso del helicóptero, debe de haber 1.46 pulgadas o 37.1 milímetros. Después aquí tenemos otra medida, o sea, fíjense lo específico que son, y es por eso que el reglaje, así se escribe, mire, rigging, así como de aquí, rigging, ese es reglaje, para que después no se anden equivocando. Es muy, pero muy preciso en las medidas que dan.
en la posición en la que tienen que estar los componentes para hacer el mismo. Este tipo de trabajos no los puede hacer cualquier mecánico, o en su caso cualquier técnico. Porque si no saben medir, incluso hay que aprender a medir con lainas o con gauge este tipo de medidas. Dice .285 o pulgadas o 285 milésimas de pulgada, con una tolerancia hasta 315 milésimas. Es decir, este pedacito que ahorita está en azul, debe tener esta distancia, 285 a 315 milésimas de pulgada. O si lo están trabajando en el sistema internacional, 7.24 a 8 milímetros. O sea, imagínense la tolerancia que hay de 7.24 a 8 milímetros. O sea, son distancias muy, pero muy cortitas y tienen que saber hacerlo. Si no lo saben hacer, pueden provocar un accidente feo. Y en el caso de los ángulos, incluso también aquí se los marca de dónde a dónde puede estar hecho ese ángulo. Aquí dice que es de 23.25 o 23,25 de grados hasta 23,75 de grado. Esa es la medida de este ángulo con respecto a este punto de referencia o ese eje, que es X y Y, y este elemento de aquí. No es fácil, créanme que no es sencillo hacer este tipo de mediciones, pero una vez que aprenden a hacerlo en una sola aeronave o en un solo componente, lo demás se vuelve mucho más sencillo porque es exactamente hacer lo mismo, repetir una y otra vez lo mismo, hacer mediciones, pero sí tienen que saber hacerlas bien. Si no lo hacen, pueden cometer errores fatales. Ahora, esta medida 1.46, vamos a tomar en consideración ahorita esta. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, que midiera 1.5 pulgadas? Se está pasando por 0.04 pulgadas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que de hecho disminuya? Pues ajustando este tubo, haciéndolo más grande o más chico, va a mover al bell crank en esa posición y este tubo va a subir o va a bajar y por ende esta distancia va a aumentar o a disminuir. Para eso sirven estos tubos de control. Por eso están específicamente ubicados, porque son los que van a estar cambiando esas dimensiones. Okay. Bueno, ya vimos suficiente de este documento. Vamos a pasarnos a que es un poco más técnico todavía. Lo bueno para ustedes es que este viene en español. No hay ningún problema. Bueno, eso espero. Y lo único que viene en inglés, si acaso, son las figuritas. ¿Pueden ver? Este es el reglaje que vimos acá. Es para los controles de vuelo. ¿De acuerdo? Para sus tubos de control que simulan que son los cables de control, ¿no? Y las tuerquitas que les mencioné son el equivalente a los tensores en los cables de control. En este caso vamos a hablar de un reglaje de NG. NG es el componente que va a controlar las revoluciones de la turbina generadora de gases, que va a estar impulsando al compresor y otra serie de situaciones que en el siguiente cuatrimestre ya aprenderemos. Pero ahorita lo importante no es tanto qué es lo que van a estar midiendo, bueno, o sea, cuál es el componente, sino el componente que debe tener cierta distancia. Pueden ver, bueno, aquí ya se los traduce, pero B, si no estuviera esto, que es una traducción al español, tendrían que ver a cuánto equivale la distancia B, que es esta de aquí, que es donde termina este tubo que está medio doblado y donde empieza la cuerda, o la tuerca más bien. Si esta distancia no es la que indica la distancia B, estas tuercas se tienen que ajustar para entrar en este parámetro. Nuevamente son distancias muy, pero muy pequeñas. Por eso les digo que tienen que aprender a medir. Y este rigging pin hole, nuevamente hoyo de ajuste, de reglaje,
estos dos, este hoyo y este hoyo, en algún punto tienen que estar parejos, tienen que estar iguales y marcar ciertos grados. Esta de aquí es una escala en grados que les indica o les va a indicar qué tanto combustible va a entrar al motor, ya sea en marcha lenta o idle y en fly. Esos son ajustes que tienen que hacer mantenimiento de manera natural, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Está en el temario y es algo que les va a servir. Pero nuevamente, incluso aquí dice, estos dos no los ajuste, ¿no? Dice, no los ajuste, porque si lo hacen van a desconfigurar todo. Dimensión A y dimensión B. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Dimensión A y dimensión B. La dimensión B debe tener 460 milésimas de pulgada, así se lee. O sea, aunque aquí nada más tenga 46, lo más común es que se lea como si aquí tuviera un 0, o sea, 3 posiciones decimales, y se les dice milésimas. 460 milésimas, 820 milésimas, 280 milésimas, y etcétera. ¿Ok? La dimensión B debe tener 460 milésimas de pulgada, o sea, hace casi media pulgada, que son 11.68 milímetros. Ustedes me podrían decir, oiga, profe, ¿y cómo podemos saber, por ejemplo, aquí, ¿no? Dimensión C, de aquí a acá debe de medir 20.83 milímetros u 820 milésimas de pulgada. ¿Cómo podemos medir que de aquí a acá haya precisamente 820 milésimas de pulgada? Con una regla sería posible, pero una regla no tiene graduados las milésimas de pulgada, ni 0.03 milímetros. Esto se hace con algo que se llaman gauges o lainas, que son unas laminitas que ya están graduadas, ya están calibradas y que tienen, ¿cómo decirlo?, grabado el grosor de cada una de estas lainas, y muchas son de muy pocas milésimas. Se ponen aquí, de aquí a acá, se suma el grosor de cada una de ellas y tiene que dar el resultado de esto. Ahorita déjenme ver si encuentro alguna foto de lainas o de gauges para que vean cómo son y cómo es que se tienen que medir. Ok, nuevamente, pues los ángulos, 10 grados, la distancia que debe de tener aquí, y bueno, etcétera, ¿no? Aquí nada más se repite una y otra vez por alguna situación. Este también es bien importante, porque esta rondana con estas estrías tiene que embonar aquí de cierta manera y a su vez con esta palanquita de aquí, porque este va a subir y va a bajar y va a mover a su vez este elemento que es el que va a medir en grados el flujo de combustible que le vamos a dar desde cabina con el acelerador de tipo motocicleta. Y es este de aquí, miren, estas rondanitas estriadas son estas, son las que van a estar moviendo aquí cuánto debe de tener en grados. Aquí les dice 156 milésimas de pulgada debe de tener este pequeño agujerito. ¿Okay? O sea, como pueden ver, son distancias mínimas, pero que se tienen que medir a precisión. Aquí, throttle position, o sea, la posición del acelerador, encerrado, marcha lenta, fly y totalmente abierto. En el PLA, ¿cuántos grados debe de tener? ¿Se acuerdan lo que les había dicho de esta escala? Pues es precisamente eso. Te dice que encerrado, en posición totalmente cerrado, el PLA, que es este de aquí, debe de marcar entre menos 2.5, que es aquí, y 2.5 grados, que creo que es por acá. Si está en este rango, en totalmente cerrado, porque a lo mejor no me he dado a entender. Vamos a ver aquí arriba, este de aquí. Esta rondanita estriada, ya quedamos, que es esta de acá, ¿no? Y esta palanquita, ¿se acuerdan acá más arriba cómo estaba un tubo medio doblado? Este de aquí es el que lo va a mover hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Esta palanquita
es la que está cortada más adelante y que va a mover a la rondana estriada, que a su vez va a mover a este puntero que va a marcar ciertos grados. ¿Ok? ¿A dónde está conectado este tubo doblado? Pues a todo este elemento que a partir de aquí para adelante es el chicote que nosotros tenemos conectado al acelerador. Nuevamente, algunos sí lo vieron cuando destapamos los asientos de los pilotos. Vieron que había un chicote que estaba doblado en el asiento del piloto, asiento una especie de U, y ese chicote pasa por todo el cuarto de escobas, luego por el techo del helicóptero y llega hacia el motor, y aquí termina el chicote, justo aquí. A partir de aquí ya son varillas que se conectan al PLA o al HMU. Ese tubito doblado mueve esta palanca, esa palanca está conectada y va a mover a esa rondanita estriada. Vamos a ver, para que no perdamos la idea. Esta palanca es la que va a ser movida por el tubito que está doblado, para arriba o para abajo. Esto a su vez, como está aquí ajustado, va a mover al puntero en esta escala, como aquí en esta escala lo va a estar moviendo. Y cuando nosotros en cabina tengamos el acelerador totalmente cerrado, debe de tener en esa escala de menos 2.5 a 2.5 grados. Aquí no se ve, pero aquí tiene marcadas graduadas, o sea, no nada más son las líneas, sino tiene su graduación en grados este elemento. Y el puntero, esta puntita de aquí, tiene que marcar, como les dije, totalmente cerrado, de menos 2.5 a 2.5 grados. Cuando está en idle o en marcha lenta, este puntero tiene que marcar entre 34 y 36 grados. Si resulta que, supongamos, en cerrado está en 0 grados, ¿no? Totalmente en 0. Pero cuando lo movemos a marcha lenta, está en 37, está fuera del parámetro. Entonces hay que mover todos los tubos de control o incluso el chicote para hacer que el puntero ahora en marcha lenta entre en este parámetro. Y ya que se revisó y ese, ahora hay que revisar que en fly precisamente esté entre 69.5 y 70.5 grados marcados aquí. Y si no está, nuevamente hay que mover otra vez todo para que entre en este parámetro, pero que a su vez no se salga de los dos que ya estaban calibrados. Y por último, en totalmente abierto, que tenga de 97.5 a 102.5, que es más o menos por aquí, y que a su vez esté calibrado junto con los otros tres valores. Como pueden ver, son detalles mínimos, pero hasta una milésima puede hacer que haya una aceleración mayor, y esa aceleración mayor va a conllevar que el motor se caliente más, y eso puede provocar un accidente. Lo mínimo, hasta lo mínimo, puede provocar un accidente. ¿Okay? Esto que les estoy enseñando de mediciones, esto es lo que les decía del throttle o del acelerador, cuando está totalmente cerrado, en marcha lenta, que aquí ya no se ve, está por acá abajo, en fly y en totalmente abierto, ¿no? En max NG. Eso que les estoy mencionando es algo que se llama reglaje o rigging, y eso es lo que se le hace en mantenimiento, o los ajustes que se le hacen tanto a cables de control como a esos que son tubos de control. Es exactamente lo mismo. Los tensores en los cables hacen la función de las tuercas de ajuste, que son estas de aquí, para abrir o cerrar o modificar estas distancias. ¿Okay? No sé si con esto que les acabo de explicar fui claro. ¿Alguien tiene duda de lo que acabo de mencionar? Bueno, Alan, si todavía está aquí, pues se puede retirar mientras hayas dejado tu presente. Y en situaciones cuando permíteme un Profesor. momento, Mario. Aquí, por ejemplo, Alan puso que
tuvo que salir. Si es una situación así, pues ni modo de que le digan, no, pues ahora te quedas en la clase, ¿no? Si es una situación en la que tienen que salir, pues tienen que salir y ya. Que no se preocupen por eso. Adelante, Mario, ahora sí. Sí, profe, yo tenía una duda, o sea, bueno, en dado caso que el cierto taller o así no tenga el equipo o las herramientas necesarias, ¿no se realizan este tipo de trabajos o utilizan como alternativas para poder como hacer este tipo de trabajos para lograr cierta medición o así? Ok, esa es una excelente pregunta, Mario. Resulta que para que tú tengas un taller autorizado, entre muchas cosas que te va a pedir la autoridad, una de ellas es precisamente el hecho de que tengas cierto stock de herramienta especial. Las lainas son consideradas como herramienta especial precisamente porque son herramientas que se ocupan para dar ajustes finos. ¿Okay? De hecho, acabo de encontrar varias imágenes muy buenas. Ustedes se las comparto. Estas lines incluso ustedes las podrían comprar, las podrían tener en su caja de herramientas. Las debe de tener la organización, empresa, aerolínea, ¿no? Para quienes estén trabajando. Deben de contar con ellas porque en primera no son muy caras y en segunda son un elemento básico para ajustes finos. Si tú no tienes este elemento, ayer lo deben de estar viendo, son este tipo de lainas. Como pueden ver, están graduadas. Vamos a ver esta otra. Por esta de aquí, porque son las que más conozco. Si una empresa no tiene esto y la autoridad le llega a hacer una auditoría y no las tiene, porque este es así como deben de tener, no sé, un tractor para mover las aeronaves, que es un equipo pesado, también deben de tener estos elementos que son pequeños. Esto, de hecho, no es ni largo de la mano. Vamos a ver si lo podemos ver más a fondo. Entonces, si una empresa, una organización no tiene esto, les puede ir muy, pero muy, muy mal. Mira, calibrador de lainas. Aquí dice que son para bujías, pero estas funcionan perfectamente para la aviación. Obviamente hay unas que son como específicas para, pero indudablemente pueden llegar a ser ocupadas para hacer este tipo de ajustes, siempre y cuando manejen el mismo sistema de medición. En este caso aquí marca milímetros, ¿no? Pero recuerden que a menos que sea una aeronave fabricada en Europa o en Brasil con Embraer, eh, todas las demás máquinas por lo general ocupan el sistema inglés y ocupan milésimas de pulgada, no milímetros. Pueden ver que dice 200 milésimas, 150 milésimas, 300 milésimas. Estas, cuando se juntan, vamos a ver por aquí, aquí está, miren, como esta. Cuando se cierra todo el abanico, van a tener una especie de, ¿cómo decirlo? Pues de varias láminas gruesas unidas entre sí, y estas son las que tienen que poner para medir exactamente esos pedacitos tan pequeños entre tuercas y tubos de control. Meten todas las que quepan sin estarlas forzando, las que hayan quedado ahí las sacan y hacen la suma pues, de todos sus valores, ¿no? Y esa suma tiene que dar igual o tiene que estar dentro del parámetro que les marca de mantenimiento. No sé si con eso fui claro y respondí a tu pregunta, Mario. Sí, maestro, muchas gracias. Ok. Entonces, estos son las lainas. Como les digo, esto lo pueden tener ustedes en su caja de herramientas. Les va a ayudar. Pero aún así, la empresa debería de tener su propio stock. Y pues, no son muy caras, ¿no? De hecho, eso lo ocupan mucho en Una la... pregunta más personal, ¿cómo cuánto es tu valor de las láminas?
Pues aquí vimos que en Mercado Libre, para estas de aquí que son en milímetros y son para la industria automotriz, cuestan 35 pesos. ¿No? Entonces, no. Que hay otras, por ejemplo, mira, que cuestan 70 pesos. Entonces, no es muy caro. Obviamente dice que es para la industria automotriz, pero nuevamente funcionan bastante bien para la industria de la aviación, porque al fin y al cabo no es otra cosa que una hoja calibrada con cierto grosor, ¿no? Y ese grosor ya está medido y está probado. Así que no son muy caras, Luis Daniel. Por eso les digo, esto lo pueden tener ustedes en su caja de herramientas y no hay ningún problema. Aquí pueden ver cómo esta persona, vamos a ver, cómo está metiendo una de estas lainas para medir la distancia. Esto es en un auto, la distancia que hay entre la bujía y el electrodo. Bueno, entre la bujía y lo que hace chispa, ¿no? Incluso aquí también, vamos a ver si aquí lo podemos ver. No, aquí no. Nos regresamos a esta. Ahí sí están viendo la página de internet, ¿verdad? Jóvenes, Sí, ¿sí le están profe. viendo? Ah, perfecto. Vamos a ver esta imagen de aquí. Bueno, el chiste es que ustedes van a meter precisamente las lainas conforme ustedes vean, hay un huequito y van a ir metiendo las lainas, algunas son más gruesas, algunas no son tan gruesas, y la que le quepa es la que pues, va a ser la distancia que hay entre dos elementos, y cuando la saquen ven cuál es la distancia o el grabado que tiene aquí, y es lo que, digamos, la medida que va a tener, la separación que va a tener. Hay unas que son tan delgaditas que parecen como hojas de papel, pero obviamente son metálicas, son muy, pero muy delgadititas, y aunque no lo crean, esas sirven mucho porque para espacios muy, muy reducidos, luego son las que se necesitan. Y hay unas que son suficientemente gruesas que se ven así, ¿no? Que sí se les ve como el grueso, como les digo, hay otras que son bien súper delgadititas y parecen hojas de papel, pero pues, son metálicas. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al reglaje. ¿A qué se tiene que hacer? El reglaje, como pueden ver, es la medición entre cables de control o tubos de control y sus tuercas o algún punto de referencia, y debe de tener una medida específica. ¿Se acuerdan del video que vimos en el que decía que el técnico había apretado de más los tensores? Pues es precisamente esta persona no tomó la distancia o no midió qué tanto debía de tener ese cable de control. Porque muchas veces pensamos que cuando apretamos algo tiene que estar así súper apretadísimo, cuando en aviación no. En aviación te dice qué tanto debe de estar apretado. Y muchas veces, o bueno, en este caso me imagino que la persona vio o sintió que el cable estaba un poco guango, y dijo, pues le doy media vena más para que apriete bien, ¿no? Y esa media vena más pues fue la que provocó el accidente. Entonces, siempre váyanse al manual de mantenimiento, les va a decir específicamente, como lo acabamos de ver, qué distancia es la que van a tener que usar, o qué distancia es la que debe de tener entre dos componentes, y con sus lainas, pues lo van a poder ocupar y van a poder tomar esas mediciones. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Más dudas, jóvenes? Ya, maestra. Adelante. ¿Dijeron yo o no, maestro? Yo, profe. Dígame. Las lainas y las reglas de escala se pueden usar para un mismo, para, um, para ejecutar algún trabajo similar, o es necesario una pieza para cada trabajo. ¿Reglas de escala a qué te refieres?
Te compartí una imagen por el chat. Bueno, es que estas las usan mayormente en los laministerios. Ok. Pues mira, si son medidas obviamente que son mucho más grandes, mucho más largas que solo milésimas de pulgada, que te digan, no sé, tienen que medir 2,5 pulgadas, pues entonces sí estaría bien ocupar una de estas reglas. Pero en realidad son muy pocas las medidas que son tan grandes. Por lo general son medidas pequeñas, o sea, como lo vieron, son milésimas de pulgada lo que debe de estar. Pero para medidas largas sí se puede ocupar En el caso de que sean medidas muy, muy cortitas, muy pequeñas, pues se prefiere el uso de liners porque es un poco más preciso. Porque con una regla de este tipo, lo que sucede es que tú puedes... hay algo que se llaman errores de medición. Entre ellos está el error propio del ser humano, porque si yo tengo una mala vista, yo voy a medir una distancia y tú, si tienes mejor vista, vas a medir otra. Además, desde dónde estás midiendo o desde dónde estás tomando el punto de referencia. O sea, son muchas cosas que son errores de medición. Obviamente están contemplados en el manual de mantenimiento estos errores, y es por eso que se prefiere el uso de lainas, porque las lainas, pues solo vas a meter las que le quepan, no sin forzarlas, no le puedes meter más. Sumas pues cada una de las distancias, o de los grosores, mejor dicho, de esas lainas, y te va a dar una medida específica. Y con una regla, puede que tú digas, a ver, un poquito más abajo, un poquito más arriba, y depende de cómo lo estés viendo. O sea, es mayor la probabilidad de error con una regla de este tipo, como la que compartes, a lo que nos proporcionarían las lainas. Pero nuevamente, y la respuesta corta, medidas largas, sí se puede ocupar la regla. Ya mediciones más cortas o específicas, sí se tienen que usar las lainas. Pero gracias por... Pero Sí, dime. para ese error, o sea, que tú te pases por un poco o un poco menos, también está contemplado ¿cómo se diría? Ese error, o sea, el manual te dice de una medida exacta, pero no es redondeándolo, o sea, no tienes una tolerancia. En la mayoría de las veces sí. Voy a compartirles la pantalla para que vean, bueno, para que les explique a qué me refiero con las mediciones de error. ¿Okay? Están viendo la pantalla y esa es la imagen que su compañero nos hizo favor de compartir. La vamos a hacer más grande. Y, por ejemplo, aquí que tiene más luz, ¿no? Se puede ver mejor. Aquí es un octavo, 16, 24, 32. Es decir, entre este 8 y este 3 hay 8 divisiones, que sería más o menos, son, déjame ver, son 64avos. A ver, déjame hacer una cuenta rápida. Un 64avo es igual a 15 milésimas de pulgada, más o menos. Pero imagínate que te pide que haya una distancia de 5 milésimas. O sea, esta distancia tan pequeñita entre uno y otro, más grande, pero entre este 8, esta línea del 8, y la siguiente línea, que es esta de aquí, hay 15 milésimas, 15 milésimas de pulgada. Imagínate que lo que te pide de tolerancia es que midas entre 5 y 8 milésimas. ¿Cómo podrías decir, pues sí está más o menos entre el 8 y la siguiente rayita, sí está más o menos ahí a la mitad? Sería muy peligroso. Sin embargo, hay lainas que tienen grosores de 2 milésimas, 3 milésimas, y entonces esas son las que ocupas para poder medir esas medidas tan pequeñas. No sé si me di a entender.
No, sí, ya entendí. Por eso decía que para medidas más largas o grandes, puedes ocupar una regla, porque cuando es una medida larga o grande, por lo general te permite una tolerancia que, por ejemplo, te diga 3 pulgadas con 8/64, ¿no? Que sería con 1/8. Y de ahí hasta 2/8, ¿no? 3 pulgadas, 1/8, y como tolerancia máxima 3 pulgadas, 2/8, que sería aquí, ¿no? O sea, podrías medir entre esto que estuviera en este rango. Pero si te pide una distancia muy pequeña, sería muy difícil que tú decidieras que entre estas líneas lo que quieres medir está justo a la mitad. Entonces, es esa la situación con las reglas de escala y con las lainas. ¿Más dudas? Bien, entonces, por hoy terminamos la clase. En el transcurso de la tarde les voy a dar a conocer o les voy a publicar su tarea número 2, para la cual van a tener 2 semanas para hacerla. Yo sugiero que la hagan pues en esta semana, que esta semana hagan sus 2 tareas y ya se despiden al menos de la parte de tareas de esta materia, ¿no? Dime. Profesor, tengo una duda en la primera tarea. La iba a hacer ayer, pero nada más es traducir o hacer un tipo ensayo. Vamos a ver qué es lo que dice la tarea número 1. Les comparto la pantalla para que todos juntos leamos eso precisamente. Pues vamos a su grupo. No, ustedes son ahorita prácticas estándar, ¿verdad? Del 22, no de 21. Sí. Es que, bueno, en realidad sí dice traducción del capítulo, pero okay. Ahora sí que no me va a entrar, o sea, no, yo todavía con la imagen que usted dijo que le pusiéramos, la verdad no me va a caber en 2 hojas, voy a tener que hacer más. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a dejar que piense tantito la plataforma. Cables de mando. Lista del alumno. Traducción del servicio de mantenimiento con esta referencia. No, nada más es la traducción, pero si no me equivoco, vamos a ver, es 27001, 201 y 202. Vamos a dejar que piense. Lo malo de abrir PDFs o cualquier archivo aquí en la plataforma es que luego se tarda mucho. Yo por eso siempre recomiendo que descarguen toda la información y los archivos que yo les comparto, para que no les cueste tanto trabajo después estar leyendo esto. Vamos a ver. Introducción. Seguimos con la introducción.
Vamos a hacer algo. Lo voy a buscar en mi computadora mejor para poderlo abrir más rápido. Porque en definitiva se está tardando demasiado ahí. En un momento más les comparto la pantalla para que puedan ver este archivo, pero ya desde mi computadora. Vamos a cerrar esto. Les dejo de compartir esta. Y les voy a compartir ahora la pantalla del PDF. Ya abierto en mi computadora. Bien, ahí está. Capítulo 27. Es precisamente esta, ¿no? El 001. 27001, página 201 y 202, que son estas dos de aquí, ¿no? La traducción es de esto, como tal, la pura traducción. Y el dibujo no tiene que ser tan grande como esto, puede ser un dibujo mucho más pequeño, pero ¿por qué quiero que hagan esto? Para que, ¿cómo podría decirles? Lo que les comentaba de los hilos que están rotos, cómo se visualizan, y que ustedes al dibujarlo, pues tal vez se les quede ya más grabado cómo tienen que hacer este tipo de inspecciones. No sé si me di a entender. Así que yo considero que una traducción de esto que está aquí escrito cabe perfectamente en dos hojas junto con el dibujo. Si por cualquier cosa que llegasen a digamos a ocupar más espacio por el dibujo, solo por el dibujo, se los voy a aceptar que ocupen 3 cuartillas, pero esta traducción tiene que quedar entre media cuartilla y 2 cuartillas, que es el límite que tenemos de acuerdo a la rúbrica. Y el dibujo, si ya no les cupo en esas 2 cuartillas, pues ya lo hacen en una tercera, pero no es necesario que lo hagan de este tamaño, pueden hacerlo más pequeño para que a lo mejor les quepa todo en 2 cuartillas. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Seguros? Bueno, como les comentaba, hoy en el transcurso de la tarde les voy a publicar su segunda tarea, que van a tener 2 semanas, va a ser un poco más compleja obviamente, va a tener otras características, pero van a ser 2 semanas para hacerlo. Nuevamente yo recomiendo ampliamente que lo hagan todo en esa semana y pues ya nada más se dedican después a las clases y a estudiar para su examen. ¿Ok? Si alguien va a presentar recuperación de segundo parcial conmigo, tiene que hacer el pago en los días que son. Ustedes son los responsables de investigar cuáles son estos días, hacer el registro en los días que son, porque hay días específicos para hacer el registro, y una vez que hayan hecho el registro les tiene que llegar un PDF en el cual se señala qué materias ustedes metieron para recuperación. Ese PDF me lo tienen que enviar por correo electrónico institucional para que yo sepa que ustedes metieron mi materia a recuperación de segundo parcial, y en ese momento que ustedes me manden ese correo, yo les voy a decir qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Si son tareas, qué tareas van a entregar, porque van a ser distintas a las del segundo parcial. O sea, van a ser los mismos temas, pero va a ser una tarea distinta.
Y si es examen, pues decirles qué día y a qué hora lo van a presentar. Y si es una combinación, pues ya explicarles cómo va a funcionar. Ok, entonces ese es el mecanismo para aplicar recuperación con pago del segundo parcial. ¿Preguntas o dudas? Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? Yo, profe, es que tengo problemas de conexión y se traba un poco lo que dijo. No lo entendí bien para lo de la recuperación. Solo escuché que el correcto institucional. Ok, para recuperación. Ustedes son los responsables de averiguar cuáles son las fechas de pago y registro en el sistema de sus materias de recuperación. Paguen de preferencia en un banco, porque si no se tarda muchísimo tiempo el pago en ser procesado. Paguen en un banco en los días que son especificados para ello, que creo que es hoy y mañana, creo. Ustedes ya lo tendrán que averiguar. Lo registran, que si no me equivoco, creo que es el siguiente lunes y martes, pero igual ustedes chequenlo. Y en cuanto les llegue el PDF de confirmación de que ya registraron sus materias a recuperación, me envían ese PDF a mi correo institucional. Y en cuanto yo reciba ese correo, yo les voy a dar respuesta de qué tienen que hacer y cuándo lo tienen que entregar o cuándo tienen que presentar examen, si es el caso. Que en general tendría que ser las siguientes semanas. Ok, profe, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Perfecto. Entonces, nos estamos viendo hasta la siguiente semana en esta materia. Nos vemos el jueves para factores humanos, aunque la verdad es que no sé si nos podamos ver porque el jueves tengo junta de academia. Empieza a las 9. Con ustedes me toca, si no me equivoco, como a las 12 o algo así. A las 12 nos toca. Si para ese momento ya acabó la junta, pues ya tenemos clase normal. Y si no, manténganse al pendiente. Le voy a avisar a su compañero Pablo